¿De qué te habla propiamente tal el himno? De que Cristo siempre está con nosotros. Y ese es el poder. Y a través de ese poder nos da vida. Recuerden que ahí dice, su presencia necesito. Voy sin él a perecer. Miren, vamos a empezar con esto. Después vamos a cantar el otro himno que se llama Bajo sus alas, del cual también vamos a hacer otro estudio. Pero ya me inspiro el espíritu, miren. Vamos a empezar con el 4:18. Entonces, lo primero que me está diciendo es que sin su presencia necesito, porque sin ella voy a morir, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a Juan 1:14. Juan 1:4, perdón, 1:4. Juan 1:4. Miren lo que dice ahí. ¿Quién puede buscarme? Hay un versículo que dice, ahora no recuerdo puntualmente dónde está, el versículo dice que el Espíritu es la palabra. ¿Quién se acuerda dónde está ese versículo? No sé si usan. La palabra. O las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Esa es lo mismo. Ese versículo es. Las palabras que yo os he hablado y vida. ¿Dónde está ese pasaje? No recuerdo ahora. Parece que es Juan, tiene razón. Creo que por ahí. Pero, a ver. En primer lugar, yo lo voy a llevar. Vamos a jugar aquí con la Biblia, mientras me buscan ese texto. Y nos vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces dice, Génesis 2:7, como lo veía el hermano, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Dice, espíritu de vida, ¿no es cierto? Depende de la versión que tú tengas. Ahora, cuando tú traduces la palabra, esa que dice sopló aliento, es nefesh. ¿Verdad? ¿Nefesh o Ruach? Aquí es nefesh. Puntualmente en este versículo es nefesh. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con Ruach? ¿El idioma? El ruaj es parecido, pero el nefesh está hablando del soplo, del aliento. El ruaj ya es el espíritu, la presencia. Ruach HaKodesh, ya el Espíritu Santo. Mientras que el nefesh es el soplo, el hecho de la acción de soplar. Ahora, en ese soplaría vida. Pero cuando tú traduces el idioma, acá, dice que ese soplo, ese nefesh, además es la conciencia. De manera que el hombre fue hecho de ¿qué? Del polvo de la tierra. E hizo un modelo de barro. Pero cuando Cristo formó al hombre, era inerte. O sea, no tenía vida. ¿Podía pensar? No. ¿Podía respirar? No. Pero tenía la forma. Tampoco podía querer. Nada, porque no tenía vida. Lo mismo es lo que dice la señora White. La hermana White lo explica mucho mejor en el Joya de los Testimonios, tomo 3. El capítulo se llama Un Dios Personal. Entonces, el libro es Joya de los Testimonios, tomo 3, página 262 y 263, y el capítulo se llama Un Dios Personal. Mire lo que ella dice. El gran poder que obra por la naturaleza y sostiene todas las cosas no es como lo representan algunos hombres de ciencia, simplemente un principio que lo compenetra todo, una energía que actúa. Dios es espíritu, sin embargo, es un ser personal, es un espíritu del Padre, ¿ya? Es un Dios personal, pues el hombre fue hecho a su imagen, por lo tanto Dios tiene una forma, no es algo etéreo, ¿ya? Ahora, mira lo que dice aquí. Un Dios personal creó al hombre. El tercer párrafo. En la creación del hombre fue manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces, un Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida. Y el hombre
llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. ¿Por qué el texto dice, y nosotros como adventistas defendemos la no inmortalidad del alma, y decimos, los muertos nada saben? ¿Por qué el muerto nada sabe? Porque ese espíritu, no, es que el espíritu es lo que da vida, y ese espíritu regresa al que la dio, o sea, claro, regresa a Cristo. Pero estaba la clave en la palabra nefesh, que la palabra nefesh también se traduce como conciencia. Por tanto, el Espíritu de Dios te da conciencia, inteligencia, pensamientos, todo. Entonces, todo tu ser vivo es el Espíritu Santo. Yo lo que veo es que nosotros somos solamente un envase. En sí lo que da vida es el Espíritu. Por eso cuando la persona fallece, ¿qué hace? Exhala, devuelve ese aliento a aquel que se lo dio. Por eso el espiritismo, la inmortalidad del alma, ataca al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo está desvirtuando, está diciendo que es un espíritu propio del hombre y que se queda dando vuelta por el espacio. Pero la Biblia te está diciendo no. O sea, el espiritismo, incluso los mismos cristianos, están negando el hecho de que es lo que te dio vida. Lo que te dio vida fue el soplo de vida que Cristo sopló en tu nariz. Y eso te dio vida, te dio conocimiento, te dio conciencia, te dio mente, pensamientos. Pero cuando la persona fallece y devuelve ese soplo, ¿no es cierto?, a través de la exhalación, deja de existir y deja de tener conciencia. Por eso el muerto nada sabe. Pero para saber el muerto tiene que tener el Espíritu de Dios. Entonces, el cristiano, el evangélico, no entiende su religión, no comprende. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar claros para poder ir a ayudar y salir a buscar a esa gente. Pero si tú vas a estar en la misma confusión y ir a ayudar al evangélico, al final tú vas a caer en la confusión del evangélico. Juan 6:63, hermano. Juan 6:63. Mira, vamos para allá. Y toda persona, por ejemplo, que muere en pecado, igual ese espíritu va a Dios y ya sin pensamiento. Claro, la persona, es que pasa que el espíritu es el espíritu de vida. Más allá. A Satanás se le va a quitar el poder, dice la Escritura. El conflicto de los siglos dice que Satanás va a quedar sin poder. Se le va a retirar el poder. Ese espíritu, cuando sea destruido total, No, porque antes se le va a quitar el espíritu. Se le va a dejar solamente un poco el espíritu para que tenga vida. Como las personas del mundo. Todas las personas del mundo tienen algo del Espíritu Santo para solamente tener vida. Entonces, cuando la gente fallece, devuelve el espíritu y muere. Pero el cristiano tiene más espíritu porque tiene una consagración con Dios, por lo tanto tiene capacidades superiores al común de los mortales. Hablando de eso, cuando Satanás, para ser quemado, ¿se le dará cuerpo como de nosotros? ¿O Sí, va a estar materializado. tiene que materializar? Ahora recuerda que el fuego que quema es un fuego espiritual. Por tanto, ese fuego puede destruir a los seres espirituales también. Son materias que nosotros no entendemos. O sea, ahí entramos, nosotros conocemos solamente esto. No entendemos los otros cuerpos, porque son cuerpos también. Cuerpos espirituales, cuerpos de luz. ¿Ya? Entonces, un Dios personal existente de por sí sopló en ese cuerpo el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente por Jesucristo, un Dios personal, creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. Entonces, por Jesucristo, un Dios personal creó al hombre. O sea, el Dios personal que es el Padre, creó a través de Jesucristo al ser humano. Entonces, Cristo viene a ser una respuesta a la necesidad del Padre de crear. El Padre en su momento estaba solo y dijo, quiero crear, quiero tener compañía. Pero no puedo hacerlo yo. ¿Por qué? Porque si no mis criaturas serían destruidas. Entonces, para eso voy a engendrar de mí mismo un compañero, un hijo, por el cual yo voy a hacer todas las cosas y me voy a comunicar con las criaturas a través de él. Entonces, ese es el espíritu hijo. Y ese espíritu podía estar en todo lugar, mientras que el espíritu del Padre está encerrado o está en esa luz inaccesible, en esa oscuridad. Que es un misterio para nosotros eso, ya meternos en eso, ya. Pero, o sea, solamente Cristo puede entrar ahí. Nuestra mente no puede. ¿Cuál era el texto que tú me dijiste? Juan 6. 6:63. Vamos a Juan 6:63. Miren lo que dice ahí. El espíritu es el que da vida, la carne para nada. Ajá.
Por eso es importante, exactamente. Son espíritu y son Pero vida. si la carne se mantiene viva es porque hay espíritu. Claro, si la carne todavía hay algo de vida es porque todavía hay espíritu. Por eso que está caliente, porque el espíritu también veo que es energía. Por eso el Espíritu Santo no se va a retirar completamente de la Y hay tierra. un texto también que dice el espíritu, que decía Elena, que dice que no se puede explicar el Espíritu Santo, ¿cierto? No, en cuanto a su materia, a su composición. Exacto. En cuanto a su- Tú puedes explicar lo que está revelado. Ah, no, claro, pero ¿quién es? Si se puede- Claro, ¿qué es? ¿Cómo está compuesto? Exacto. ¿Ya? ¿Qué texto me decías tú? Era Juan 6, 63. 6:63. Mire lo que dice ahí. Dice, pues, versículo 62. Juan 6, 62 al 63. Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba, primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he soplado, ¿te puedo decir? También. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, ¿qué estás botando? Aliento. Y la palabra es vida. Y el Señor te comparte su soplo de vida. Pero la palabra también es vida. ¿Por qué? Porque en ella está la vida eterna. Escudriñar las escrituras porque ellos parece que ya la vida eterna. Porque ellas dan testimonio de mí. ¿A quién encuentras aquí? A Jesucristo. Y Él es la fuente de toda vida. Entonces aquí les te explica cómo tú puedes tener su vida. Guarda mis mandamientos, come esto, hace esto, y yo te comparto mi vida. Por eso en esta instrucción de la Biblia tú tienes la vida. Porque aquí no es que, yo estoy teniendo vida porque estoy leyendo. No, sino que es la instrucción que tú encuentras aquí en que Dios va a direccionar tu vida para que tengas vida. Para que el Espíritu viva en ti. Entonces hay condiciones para tener el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se puede decir que es el único libro que tiene poder o no? Ajá. Ahora, una pregunta. ¿Cómo tú crees, ponte tú? ¿Qué dice la Escritura? Mira, esto me lo hace un hermano y tiene que ver con lo que estamos estudiando. Un hermano me dijo, ponte tú, esta es una persona. ¿Cómo va a ser una persona esa? Sí, pues, polvo. El ataúd de la persona y él, aquí está la persona, puro polvo. Entonces va a venir Jesús y le va a decir, despierta. ¿Quién va a escuchar aquí si es puro polvo? No, va a ocurrir lo mismo que cuando creó al hombre. O sea, ese polvo, estás hablando de una persona muerta. Muerta, ya, 100, 200 años El muertos. espíritu de esa persona muerta lo tiene Cristo. Pero no es espíritu de la persona. No, pues no es la persona. Espíritu de vida, digo. Cuando esa persona murió, Lo que pasa es que esa persona cuando murió en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? ¿Es estar en qué? En su palabra. claro, El que permanece en mi palabra. ¿Ya? Entonces, esta persona que falleció estaba tan acostumbrada a ¿qué? A oír la voz de quién. Usted la mañana dijo eso. Oír la voz del pastor. Entonces, esta persona está habituada a oír la voz del pastor e ir donde el pastor le dice. O sea, está tan acostumbrada a escuchar la voz de Cristo, su palabra, que aunque está en la muerte, va a ser capaz de escucharlo. O sea, la palabra de Cristo, su voz, va a atravesar ¿qué cosa? La muerte. tu palabra es vida. Cristo venció la muerte y la vida vence la muerte. Por lo tanto, como este polvo que representa a esa persona estaba habituado, las partículas de ese ser humano estaban habituados a escuchar, la palabra de Dios todavía está repercutiendo en los fragmentos, en lo poco que puede quedar de esa persona, aunque ya casi no existe. Pero la palabra es tan poderosa que va a hacer que ese polvo, ese vestigio que ya ese ser, vuelva a recobrar vida. Porque esa persona murió ¿en qué? En Cristo, en la palabra. Fue hecho de la nada. Eso es lo que el hombre necesita, por eso necesita el hombre la teología. Porque no es capaz de entender estas cosas porque tiene mente carnal. Entonces, dijo una vez el Papa hace 3 años atrás, dijo, no, Dios no es un mago para hacer las cosas de la nada. ¿Se acuerdan ustedes que dijo Francisco?
¿Por qué? Porque tiene mente de un pecador. Entonces no puede entender que Dios haga las cosas de la nada. Dice la Escritura que Él habló y existió. Dijo y fue hecho. Ese es el poder de su palabra. Entonces cuando tú te habitúas a obedecer esta palabra, tú comienzas a ser transformado por el poder de la palabra. Cuando Él venga en su gloria, dices, los muertos en Cristo oirán su voz. Aquí están, pero recuerda que el muerto en Cristo murió hace 300, 500, 400, 600 años. Por lo tanto, ya no hay ni hueso, ya no hay carne, no hay nada, no hay ni gusano. Solo su resto. Solo el polvo, su polvo. Pero esas partículas de polvo pertenecen a una persona que en su vida habituó, ¿qué cosa? Oír la voz de Cristo. Por lo tanto, como está habituado, la voz de Cristo va a penetrar incluso la muerte. O sea que ese polvo, en otras palabras, es como la sangre de Cristo que se encontró por Ron Wyatt. Es que hay ciertas partículas. Esas partículas. Recuerden que ciertas ideas del panteísmo tienen algo de verdad. Toda mentira es tomada de algo de verdad. O las mentiras son una tergiversación de alguna verdad. ¿Entiendes? Entonces el panteísmo se basa en que Dios tiene algo, o sea, todas las cosas tienen algo de Dios. Entonces hay algo de verdad en eso. Solamente que tú tienes que equilibrarlo. Que Él lo llevó hacia otro extremo panteísta. Pero todos nosotros tenemos algo de qué? De Dios en nosotros. Pero en la parte espiritual, no carnal. De la parte carnal nosotros no tenemos nada de Dios. De manera que si Dios te abandona, en 5 años más vas a ser un animal sin Dios. Lo que está pasando con la sociedad que no tiene a Dios. Entonces cuando llegaron los españoles, los europeos se encontraron con seres humanos totalmente animalizados. ¿Por qué? Porque sus culturas se habían apartado ¿de quién? Hace siglos. De Dios. Entonces una cultura sin Dios se animaliza. Y es por eso que las sociedades sin Dios comienzan a ¿qué? A homosexualizarse y a vivir de placer y de lo que el cuerpo te pide. Por eso el mundo hoy en día quiere hacer lo que el cuerpo le pide. Porque ¿qué es lo que gobierna ahora al ser humano? El cuerpo, no la mente. La pasión, no la razón. La pasión en vez de la razón. O a la petita que no le gusta estudiar un poquito nomás, no le gusta pasar mucho tiempo con Dios. ¿Qué va a ir a hacer a la eternidad con el cielo, al cielo? Si no se puede acostumbrar a estar 1 hora, 2 horas con Dios, ¿qué va a hacer toda la eternidad al cielo? Está viviendo una irrealidad, un engaño. Entonces, es ahora donde tenemos que desarrollar el carácter de Cristo para ser capacitados y ser aptos o idóneos para el cielo. Correcto. Aquí viene la preparación. Aquí, claro. Entonces, tu mente tiene que ser transformada ahora. Y esa transformación la va a dar la palabra. Por eso es importante dónde yo estoy escuchando, qué estoy escuchando, dónde me estoy reuniendo. Porque si no me están alimentando con esto, no hay poder. No hay poder. O sea, el poder va en que yo obedezca. Pero si a mí me están diciendo Jesús te ama nomás, no es lo mismo que tú guardes los mandamientos, no hay poder. Visiten las familias de evangélicos, cristianos que llevan 30, 40, 50 años en el mundo cristiano y no entienden por qué toda su familia está destruida, homosexuales dentro de las familias cristianas. ¿Por qué? Porque no hay poder. Porque si bien van a saltar a cantarle a un Dios, no están aceptando su revelación, su palabra. ¿Se entiende? Entonces, el poder de Dios no es que tú pienses que Dios existe. El poder de Dios es que tú aceptes lo que Dios revela de su existencia y lo que Él te pide. ¿Te fijas? Por eso la iglesia no tiene poder, porque no acepta esto. Y este texto acepta esto todo. Y aquí está el poder.